En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. Ahora entramos en nuestro estudio del importantísimo capítulo 15 de 1 Corintios acerca de la resurrección de los muertos. El primer punto que presenta el apóstol Pablo en este argumento, este capítulo acerca de la resurrección de los muertos, es que esta doctrina de la resurrección de los muertos y el hecho de la resurrección de los muertos es un aspecto esencial e integral del Evangelio. Elimina usted la resurrección de los muertos, el hecho que los muertos resucitan, y usted ha eliminado un factor vital, esencial del Evangelio de Cristo. Y esto lo observamos primeramente en lo que es el Evangelio que el apóstol Pablo mismo predicó. 1 Corintios 15, versículos 1 al 5. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Los mismos corintios, estos hermanos que recibieron esta carta, recibieron el Evangelio por boca del apóstol Pablo. Ellos recibieron el Evangelio que Pablo predicó. Os declaro, hermanos, el Evangelio nos va a aclarar qué es el Evangelio que él les predicó y que ellos recibieron, el cual también ustedes, este mismo Evangelio que yo les he predicado, es el Evangelio que ustedes recibieron. Aceptaron el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio que él predicó, en el cual declara también perseveráis. Cuando Pablo escribió este mensaje, ellos estaban perseverando en el mismo Evangelio que Pablo había anunciado. Además, era necesario que siguieran perseverando, reteniendo este mismo Evangelio para ser salvos, por el cual declara el versículo 2, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. La salvación de los corintios dependía de retener la palabra, el mensaje, la doctrina que Pablo les había predicado en el Evangelio, que ellos habían recibido en el Evangelio. De otra manera, habían creído en vano, por gusto. Es obvio que la salvación eterna del cristiano es condicional, ¿no le parece? Porque estos han sido salvos, han recibido el Evangelio, han perseverado por un tiempo en el Evangelio, sinceramente, y ahora si no retienen este mismo Evangelio, no serán salvos. Pueden perder la salvación. Cualquier cristiano puede perder la salvación porque es condicional a retener la doctrina y el Evangelio del Señor y serle fiel a Dios. Además, este Evangelio que Pablo les predicó, que ellos recibieron, en el cual perseveraban, y que dependía de retener este mismo Evangelio que tuvieran la salvación eterna, es el mismo Evangelio que Pablo recibió, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo le había dado a él este mismo mensaje. No era originado en Pablo, ni en los corintios, sino en el Señor. Y Pablo sencillamente les había comunicado lo que él mismo había recibido de Cristo. ¿Y qué es este mensaje? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es lo que Pablo enseñó primeramente, o como dice la Biblia de las Américas, ante todo, de primordial importancia.
Como el primer punto en su enseñanza, Pablo enseñó el Evangelio. Con preferencia por ser de primordial importancia, predicó acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Que también a propósito, hermanos predicadores, esto es ejemplo para nosotros. Cuando vamos a predicar a la gente, a los incrédulos, de preferencia, como de primordial importancia, ante todo debemos presentar el Evangelio. Debemos presentar a Cristo, el que murió por nosotros, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esto es de importancia primordial ante todo, que Cristo murió por nuestros pecados. El perfecto Hijo de Dios, Dios hecho carne, que habitó entre nosotros, que nunca cometió ningún pecado, vivió una vida de santidad, de obediencia perfecta a Dios, y sin embargo, murió. ¿Por qué murió? Murió por nuestros pecados, pagando por nuestros pecados, sufriendo por nuestros pecados, logrando la remisión por nuestros pecados, el perdón de Dios por nuestros pecados, mediante su sacrificio, mediante su muerte, manifestando el amor de Dios en una manera maravillosa por nosotros. Y que este mismo Cristo que murió fue sepultado, no sencillamente pareció haber muerto, sino que en realidad murió y fue sepultado en aquel sepulcro preparado, y luego Cristo resucitó. No se quedó en la sepultura, no se quedó sepultado, sino que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había prometido. Todo esto es conforme al Antiguo Testamento, conforme a profecías que Dios había dado en el Antiguo Pacto, mediante sus profetas que estaban viendo hacia el cumplimiento de la promesa de Dios en el Hijo de Dios, Cristo Jesús. O sea que este Evangelio cumple profecías inspiradas. Este mensaje que Pablo predicó, que Pablo recibió del Señor, que ellos recibieron, que ellos obedecieron, que en el cual ellos perseveraban, y que su salvación dependía de retener este mensaje. Todo esto era conforme a escrituras inspiradas ya del pasado. La muerte de Cristo Jesús, profetizado en Isaías capítulo 53, en toda su amplitud, hablando de la muerte del Señor por nuestros pecados. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 53, 8. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Y aun su sepultura es mencionada en el versículo 9 de la profecía de Isaías 53, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aunque se suponía que Cristo iba a ser sepultado con los impíos, que murieron cada uno a su lado, pero en realidad fue sepultado en medio de los ricos, debido a aquel rico que dio su sepultura, su sepulcro por él. Y aun su resurrección es profetizado en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Salmos, capítulo 16, en los versículos 8 al 10. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Texto del Antiguo Testamento que, según el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, habla de antemano de la resurrección de Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su cuerpo vio corrupción, sino que fue resucitado,
sacando el alma del Hades y reuniéndolo con el cuerpo en la resurrección de entre los muertos al tercer día, conforme a las Escrituras. Lo que tenemos en este Evangelio es un mensaje histórico, no una teoría, no una filosofía, no una promesa de algo que quizá algún día pueda suceder, sino algo sucedido, sucesos históricos, basado en hechos reales y que pueden ser comprobados y que manifiestan el amor y el poder de Dios en la persona de Jesucristo. ¡Qué maravilloso mensaje el Evangelio! Pero ¿qué tiene que ver todo esto con la resurrección? Bueno, la resurrección de Cristo es la base fundamental de nuestra esperanza de ser resucitados. Es porque Él fue resucitado, primicias, los primeros frutos de entre los muertos, el primogénito de los muertos es Cristo. Y por Él nosotros tenemos la seguridad, la esperanza segura de ser resucitados también y de gozar de la resurrección. Por tanto, si la resurrección de Cristo es parte integral del mensaje del Evangelio, el que Pablo recibió del Señor, el que Él les predicó a ellos, que ellos recibieron, por el cual son salvos, es el mismo mensaje que fue profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, que Cristo resucitó al tercer día. Y luego en el versículo 5 empieza a presentar los testigos humanos de la resurrección de Cristo. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Está presentando todos los testigos de la resurrección de Jesucristo. El primero es Cefas, o sea, el apóstol Pedro, quien vio a Cristo. Luego los 12, todos los apóstoles, aunque Judas ya había muerto y literalmente eran solamente 11, pero cuando habla de los apóstoles, habla de los 12, sencillamente. Entonces, los 12, los apóstoles, también vieron al Cristo resucitado. Y esto, por supuesto, lo hicieron en varias ocasiones, como nos relatan los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no solamente ellos, sino más de 500 hermanos a la vez. No solamente apareció a una persona, a otra persona por ahí en otra esquina, sino que apareció públicamente a más de 500 hermanos a la vez. No sabemos exactamente quiénes eran ni cuándo ocurrió, aunque Pablo cita su testimonio, porque muchos estaban vivos todavía. Y era fácil corroborar este testimonio de tantas personas que lo vieron al mismo tiempo. Sabemos que después de la resurrección, según Mateo 28, 7 y 10, Cristo partió de Judea y fue a Galilea. Posiblemente en ese camino, en aquel lugar, apareció a esta cantidad de hermanos. Pero el asunto es que cuando Pablo cita el testimonio de ellos, todavía estaban vivos y dispuestos a dar su testimonio de la resurrección del Señor. También menciona a Jacobo, que posiblemente era el hermano de Jesús. Al menos sabemos que Jacobo, el hermano de Jesús, era un miembro importante en la iglesia del Señor, mencionado por Pablo en su carta a los Gálatas, y también lo encontramos varias veces en el libro de los Hechos como un cristiano, un líder entre los cristianos de aquel tiempo. Y también otra vez apareció a todos los apóstoles, y al fin, como el último de todos, Pablo es testigo humano de la resurrección del Señor. Cristo, mis estimados, no ha aparecido a otro después de Pablo. Yo sé que hay muchas supuestas apariciones del Señor afirmadas por diferentes sectas.
Pero Pablo dice que yo soy el último de todos. ¿Cómo lo puede hacer con más claridad? No sencillamente dice, yo soy el último, o también a mí al fin me apareció, sino el último de todos. Es Pablo. Esto excluye. Entonces, ¿qué han visto otras personas que creen haber visto a Cristo Jesús? Pues no lo sé. Lo que sé es que según las Escrituras, Cristo apareció a Pablo como el último de todos, al último de todos como a un abortivo. Y esta es una de las bases principales porque no puede haber otro apóstol legítimo de Cristo después de Pablo. No puede haber. Porque para ser apóstol, según Hechos 1, 21 al 22, uno tiene que haber visto al Cristo resucitado, ser testigo personal, ocular, de haber visto personalmente al Cristo resucitado y así ser testigo de Cristo. Pablo se describe como a un abortivo, que en el griego se refiere a un nacimiento a destiempo, posiblemente a un feto muerto. Parece que Pablo compara su condición cuando Cristo le apareció y le llamó para ser apóstol con los demás siervos de Dios y se consideraba tan inferior a los demás apóstoles como un feto prematuro lo es a un niño que nace vivo, desarrollado y sano. Así era Pablo, como un abortivo. Tan fuera de tiempo fue la aparición de Cristo para él y debido también a que él había perseguido al pueblo de Dios. Por esto Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, debido a su persecución tremenda de la iglesia del Señor, que nos relata el libro de los Hechos. Pablo mismo lo menciona en su carta a los Gálatas y también en su epístola a Timoteo, cuando él da gracias a Dios por la misericordia que le ha tenido, por tenerle por digno de ser apóstol de Cristo después de haber sido blasfemo y perseguidor de la iglesia del Señor. Pablo reconoció que tanto su posición como apóstol, como también todo lo que había logrado en sus labores, que es mucho, que todo esto era puramente por la gracia de Dios. Y nosotros, si vamos a glorificar a alguien, que glorifiquemos a Dios. La gracia de Dios debe ser la motivación tras su trabajo espiritual, mi hermano. Y la gracia de Dios lo debe reconocer. La gracia de Dios es la fuerza que hace posible su trabajo espiritual. Sin esta gracia no existe la motivación necesaria para seguir adelante y seguir y seguir y seguir. Porque habrá obstáculos, contratiempos, disgustos, persecución, tribulación, hermanos que le van a criticar, hermanos que le van a oponer aún, a veces en su trabajo, y usted tendrá que ser motivado por una cosa, la gracia de Dios en su vida. No será suficiente saber que es mandamiento de Cristo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. No será suficiente el querer servir a la hermandad o a la gente, porque la gente le rechazará muchas veces y se desanimará con ellos. Pero una cosa es constante, la gracia de Dios. Cristo murió por nuestros pecados, Él dio su vida por nosotros, no merezco su gracia, pero la he recibido gracias a Dios y tendré una deuda con Él para siempre. Siempre estaré endeudado con mi Señor por su gracia y esto me motiva, me mueve a seguir trabajando a pesar de la reacción de la gente, a pesar del sacrificio que requiere, a pesar de las tribulaciones y las persecuciones y los obstáculos y los desánimos. La gracia de Dios sigue constriñéndonos y motivándonos y moviéndonos adelante, impulsándonos a hacer la obra del Señor, a laborar con fuerza y energía, la energía que viene de Cristo mismo, de la gracia de Dios, porque por mí mismo no puedo hacer nada, sino que es la fuerza, el poder de Dios que opera en nosotros, que hace posible este trabajo espiritual que nosotros hacemos. Maravillosa declaración de Pablo, porque por la gracia de Dios soy lo que soy, pero no yo, por todo el trabajo que hizo, no fui yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Hay un último testigo, un último testimonio que presenta en el versículo 11, cuando dice,
porque o sea yo, o sean ellos, es decir, los demás que vieron a Cristo, los demás apóstoles, así predicamos, y así habéis creído. Todos predicaron el mismo evangelio, y el evangelio que predicaron incluye como piedra principal la resurrección de Jesucristo. Y todos los corintios habían creído este mismo evangelio, incluyendo la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el testimonio para la resurrección de Cristo? Primero, el testimonio de la iglesia en Corinto. Ellos recibieron este mensaje, este evangelio que incluye la resurrección del Señor. Eran salvos por este evangelio. Además, el testimonio de las Escrituras, que también hablan en forma premeditada acerca de la resurrección de Cristo. Luego, el testimonio de los que vieron al Cristo resucitado. Pedro, Jacobo, los 500, todos los apóstoles. Luego, el testimonio de la conversión y el apostolado de Pablo, que es un testimonio poderoso de la resurrección de Cristo. ¿Quién más convierte a Pablo si no fue resucitado Cristo? Y luego, el testimonio del mismo mensaje, es decir, que todos predicaron el mismo mensaje, que incluye la resurrección de Cristo. Bueno, en el versículo 12 hace otra pregunta. ¿Y si no hay resurrección de los muertos? ¿Qué? Responde en realidad a la pregunta en los versículos 12 al 19. Si no hay resurrección de los muertos, entonces hay varias conclusiones muy importantes que son definitivas, que se contradicen. Si Cristo en realidad no fue resucitado, o si no hay resurrección, quiero decir, de los muertos. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y vana es nuestra predicación y nuestra fe. Y los apóstoles son falsos testigos. Y ustedes están en sus pecados todavía. Su fe es vana. Y los que murieron en Cristo perecieron. Y nosotros, todos los cristianos, somos los más dignos de conmiseración. Estas son las 6 enseñanzas, los 6 resultados, si en realidad no hay resurrección de los muertos, que Él nos presenta en los versículos 12 al 19. Primeramente veamos los versículos 12 y 13. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Parece que algunos en Corinto no habían entendido todavía que es contradictorio predicar de Cristo que resucitó de los muertos, pero luego decir en cuanto a otras personas que habían muerto, que no hay resurrección de muertos, es decir, de cuerpos muertos. En todo este contexto, cuando hablamos de la resurrección, estamos hablando del cadáver, del cuerpo que murió. ¿Quién enseñaba que no hay resurrección de muertos en aquel tiempo? Bueno, varias personas, varios grupos, en realidad, tanto judíos como griegos. Los saduceos, por ejemplo, de entre los judíos, enseñaban que no hay resurrección de los muertos. Según Mateo 22, 23 al 33, cuando ellos vinieron a preguntar a Cristo acerca de la resurrección de los muertos, porque ellos no creían en esto. Y luego en Hechos capítulo 23, el apóstol Pablo hace uso de esto para causar en cierto sentido un disturbio, porque él declara en el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Entonces, los saduceos dicen que no hay resurrección, Hechos 23 y el versículo 8. Y entre los griegos había varios grupos filósofos que enseñaban esto también. Por ejemplo, los epicúreos, filosofía griega de Epicuro, decían que no hay resurrección de muertos, y esta creencia afectó su filosofía de la vida, que según ellos era básicamente la entrega total al placer material. O sea, la misma filosofía de los epicúreos es la que Pablo expresa en el versículo 32, cuando dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos.
O sea que si esto es todo, si esta vida es el fin, si no hay más después de esta vida, será mejor que nosotros sencillamente gustemos de esta vida. Hay que aprovechar el momento, que es la filosofía de mucha gente, aunque no sepan nada de los epicúreos, pero es la filosofía de mucha gente hoy día, que siguen el placer por el momento, sin pensar en el más allá. También los estoicos, otra filosofía griega del tiempo del filósofo Zenón, también enseñaba que no hay resurrección de los muertos. Estos consideraban que el bien soberano era obedecer solamente a la razón y ser completamente indiferente al placer o al dolor. Ellos sufrían dolor, pero ponían la cara que nada les pasaba. Gozaban algún placer, ponían la cara que nada les pasaba. O sea que ellos no gustaban de nada de esta vida, sino solamente el razonamiento lógico. Según Zenón, uno pierde su identidad personal en la muerte cuando su espíritu es absorbido en el mundo espiritual. Esta filosofía también está en nuestro tiempo manifestada en muchas religiones orientales, que creen también que de una forma u otra, cuando uno muere, el espíritu, si uno ha sido bueno, es absorbido en el espíritu mundial, en el bien que pervade el universo.